Mira, bienvenido a la segunda jornada de comunicación Ángel Ramos. El día de hoy tenemos podcast Publicidad y Relaciones Públicas en el siglo XXI. Bella, así me gusta, bajen para acá que hay que animarnos. Este día de lluvia está fatal, así que hay que estar cozy acá abajo. Pero pues nada, chicos, bienvenidos. Les estaré dejando la palabra al profesor Iván de la Cruz, que nos estará presentando a nuestra invitada. Así que bienvenidos, que disfruten. Buenas tardes a todos y todas. Me alegro que no le han hecho mucho caso a Neyan. Échense para acá, los que están por allá arriba, hasta la fila 4 por ahí, vamos. Porque Pichi quiere tenerla más cerca para las cosas que vamos a estar haciendo. Aquellas que están por allá, por casi en la última fila, ¿okay? Y por acá también, acérquense un poco. Bueno, saludos, buenas tardes. Dense un aplauso por estar aquí un viernes a la 1. Okay. Así que, ¿cómo es? De Arecibo, aplauso para UPR Arecibo, que están aquí con nosotros. Muy bien. ¿Hay de Macao por casualidad? ¿No? Muy bien, pues gracias por venir desde Arecibo. Ayer hasta los mencionaron por el asunto en una de las charlas, por el asunto del observatorio de Arecibo. No sé si lo escucharon, el conferenciante, ¿no? Bueno, seguimos, así que tenemos hoy el placer de tener con nosotros a Andrea Colón Medina, mejor conocida como Pichi. Así que por su ya muy conocido podcast que empezó como Pichi en la Pichi, ¿verdad que sí? Así que, y hoy en día pues vamos a ver que Andrea es una joven profesional, relacionista licenciada, es egresada de la FASI. Además de eso, pues obtuvo pues obviamente su bachillerato en Relaciones Públicas y Publicidad con una concentración menor en comunicación empresarial. Durante su etapa universitaria fue vicepresidenta de la APRU, ¿verdad? La Asociación de Publicistas y Relacionistas Universitarios, de quien tenemos su fundador aquí, el profesor Héctor Díaz, de hecho, para quien pido un aplauso, que lo tenemos ahí sentado. Okay. Él fue el gestor hace muchos años, ¿verdad? Junto con sus estudiantes de esta organización tan importante. Actualmente, pues Pichi cursa el último trimestre de una maestría en Mercadeo Digital de la Universidad del Sagrado. También inició su trayectoria como directora de contenido en la agencia Somos Corp, colaborando en campañas y proyectos estratégicos para fortalecer marcas y empresas. Luego pasó a WIPR Canal 6 como directora digital, liderando estrategias y contenidos para plataformas digitales. Desde febrero de 2025 se desempeña como productora, talento, creadora de contenido en la misma emisora, donde produce y conduce Antes del Break con Pichi, el primer podcast televisado en la historia de la televisión puertorriqueña. ¿Ok? Desde hace unos meses, ¿verdad? Que entiendo yo que empezó, y si lo googlean van a ver que hay unas noticias sobre ese particular. Apasionada por las artes, el servicio y el emprendimiento, Andrea se distingue por su empatía, generosidad, audacia y compromiso con inspirar a otros a través de su trabajo y su trayectoria. Así que sin más, tenemos aquí a Andrea Pichi Colón Medina con nosotros. Un aplauso. Buenas tardes, ¿cómo están? Están bien apagados, vamos otra vez. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí estamos moderando. Bueno, gracias por esa introducción. Para mí es un orgullo y estoy bien feliz de estar nuevamente en mi alma mater para hoy hablarles sobre podcast como herramienta de relaciones públicas y publicidad en el siglo XXI. Para que conozcan un poco más de mí, mi nombre es Andrea Colón, como bien mencionó el doctor. Me conocen como Pichi, aquí en la facultad todos también me conocen como Pichi. Tengo un bachillerato en Relaciones Públicas y Publicidad. Me voy a salir del podio porque
estamos aquí como más en cercanía y en comunidad. Así que tengo un bachillerato en Relaciones Públicas y Publicidad con un minor en Comunicación Empresarial. Actualmente estoy cursando mi último trimestre en la maestría de Mercado Digital y me desempeño como relacionista profesional y como productora, creadora de contenido y talento en WIPR, el Canal 6. Y como dato curioso, pues les añadí aquí que fui vicepresidenta de la APRU, como bien fue mencionado, y ahí les comparto una imagen de una de las primeras fotos que nosotros hicimos en uno de los primeros eventos que llevamos a cabo de la APRU. Bueno, vamos a lo que vinimos. A mí me gustan las cosas así, directo al grano. ¿Cómo nace el primer podcast televisado en Puerto Rico? Esto es una historia bien curiosa porque en el 2019 yo entré y comencé mi bachillerato aquí, en la UPI, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Yo creo que todos llegamos a un punto, ¿verdad?, donde nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo leí un artículo, y esto se los comparto porque para mí fue fundamental. Leí un artículo que decía, no tienes que esperar a graduarte para comenzar a crear tu marca y darte a conocer. Lo voy a repetir. No tienes que esperar a graduarte para comenzar a crear tu marca y darte a conocer. Eso para mí fue fundamental. Y ahí fue que yo dije, ok, pues no, ¿qué vamos a hacer ahora? Y comencé a crear un concepto. A mí de toda la vida me habían dicho Pichi, y yo dije, ya, y yo tengo una marca. Eso es Pichi. Pichi, ¿y qué? En la Pichi, porque eso estaba de moda en aquel momento. Y yo decía como, esto va a conectar con mi público, yo quiero dirigirme a jóvenes, pensando también que me estaba formando como relacionista profesional. Así que tenía que ir pensando en qué yo quería comunicar, cuál era mi objetivo, a quién yo me quiero dirigir. Y todo eso lo fui conceptualizando, pero lo dejé a un lado porque yo decía, me quiero dedicar a los estudios y a mi trabajo. Y seguía posponiendo y posponiendo el lanzamiento y decía como que no es el momento, porque ese momento ideal que todo el mundo espera. Y de momento no hay momento ideal, el momento es hoy. Y entonces llega la pandemia y ¿qué le sobraba a Pichi? Tiempo. Así que yo dije, este es el momento. Todos estamos encerrados, nada está escrito en piedra, puedo crear el concepto, comenzarlo de una manera y en el transcurso lo hago como idealmente quería. Y ahí es que entonces nace la primera plataforma gratuita dirigida a jóvenes empresarios y emprendedores que se llama Con Pichi en la Pichi. Y era un espacio donde promovíamos historias de éxito de jóvenes empresarios y emprendedores. Y así fue como yo lo comencé, en la imagen que ven ahí a mi lado derecho, al lado izquierdo de ustedes, así es como comenzamos el proyecto. Luego de eso, sigo modificando, sigo estructurando y brincamos al 2025. En el 2025, a mí me llaman en WIPR, ya yo estaba allí como directora digital, y me dicen, Pichi, necesito que vengas a presidencia, hay una emergencia y tienes que venir ya. Imagínese usted cómo yo iba corriendo. Yo decía, algo pasó aquí y yo tengo que atender esto ya, yo no sé qué va a pasar, yo estaba asustada. Cuando llego, me reciben en una mesa larga. El presidente en aquel momento estaba al final de la mesa y todos los directores, los ejecutivos estaban ahí. Y él me dice, Pichi, ¿estás bien? Y yo como que, en mi mente, pero no es una emergencia, no me preguntes si estoy bien, dime lo que hay, vamos a trabajar. Y de momento él me dice, mira, quiero que retomemos la conversación que tú y yo tuvimos. Y yo, ¿qué conversación? Y él me dice, quiero que tú lleves a cabo ese sueño que tú tienes y creemos el primer podcast televisado en Puerto Rico. Y ahí es que entonces, con toda la emoción y con todos esos años de trabajo, estuve 5 años trabajando en esa plataforma y pensé que esto me iba a tomar 5 años más lograr esto. Y cuando menos lo esperé, con una emergencia que había que atender, llegó mi oportunidad. Y gracias a Dios estamos aquí, hoy por hoy, el primer podcast televisado en Puerto Rico. Lo pueden ver acá, esa fue la primera entrevista que me hicieron cuando lanzamos por primera vez el podcast televisado en Puerto Rico, el
febrero 18 del 2025, este año. Así que sí tuve que cambiarle el nombre porque mi marca es con Pichi en la Pichi y la tengo registrada, así que no la iba a ceder al canal, pero sí íbamos a darle como un twist. Y yo decía, ok, desde la perspectiva de relaciones públicas y publicidad, ¿cómo yo puedo entonces hacer algo jocoso, que vaya con la dinámica que quiero llevar, pero que vaya acorde también con el line-up que me dieron? Y yo dije, bueno, esto sale a las 11:30 de la mañana. Usualmente aquí la gente comienza a irse de break a las 11:30 de la mañana, así que antes del break con Pichi. Y entonces ahí escogimos paleta de colores, escogimos todo y así es como nace Antes del break con Pichi. Aquí les voy a presentar un breve video para que ustedes tengan un sneak peek de lo que vamos a estar viendo ahora en la segunda temporada del primer podcast televisado en Puerto Rico. Llegó la segunda temporada y te invito a formar parte del primer y único podcast televisado en Puerto Rico antes del break con Pichi, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por WIPR. Somos Puerto Rico. Básicamente eso es ya dándole preámbulo y ustedes quiero que sepan que tuvieron un sneak peek porque esta promoción no ha salido todavía en las redes sociales, así que decidí darles ese regalo porque esto es un proyecto bien especial y todo ha sido pensado de manera estratégica, ¿ok? Y ahí es donde quiero que entremos ahora, una vez tenga la presentación acá. Vamos a comenzar hablando sobre qué es un podcast, porque bien que se escucha mucho sobre los podcasts. ¿Cuántos aquí consumen podcast? Pueden levantar la mano. O sea, en su mayoría, todos consumimos podcast. Hay muchas personas que consumen podcast, pero quiero ir poco a poco desglosando qué es un podcast y por ahí sucesivamente cómo lo utilizamos. Un podcast básicamente es un programa digital, multimedia, que se puede llevar a cabo tanto de audio como en video, y la diferencia realmente es que el audio se concentra en esa voz y en el storytelling, mientras que el video se le añade el componente visual. ¿Ok? Y cuando añadimos video, ¿en qué tenemos que pensar? Vamos a ver, ¿qué ustedes me dirían? ¿Alguien? ¿Qué me dirían? ¿A nadie se le ocurre nada? Cuéntame. En la composición, correcto. ¿En qué más hay que pensar? Más nadie, están tímidos. Ahorita yo los voy a poner a bailar la pelúa a todos ustedes para que bailen conmigo. Miren, sí, hay que pensar en la composición, hay que pensar en la escenografía, la iluminación, qué colores yo quiero, qué yo quiero comunicar y cómo yo lo puedo secundar con ese visual. Todo eso de manera estratégica aporta a esa comunicación audiovisual que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Ok? Así que definitivamente y sin duda, el podcast es una herramienta estratégica para conectar con públicos y crear comunidad. ¿Ok? Pero ahora sí yo les pregunto, ¿cómo el podcast me sirve como herramienta para relaciones públicas y publicidad? ¿Qué ustedes me dirían? Esta es su expertise, así que, ¿qué me dirían? Vamos a ver, cuéntame. Los moderadores. Totalmente. ¿Cuál es tu nombre? Sandra, gracias por eso y tienes toda la razón. Una de las cosas y de las ventajas que tiene el podcast es que te ayuda a relacionarte. Y yo les comparto algo. Yo tengo una filosofía de vida que se dice, todo se basa en relaciones. Usted puede ser la persona más brillante, usted puede ser la persona que tenga las mejores notas, que eso es importante también, pero la realidad es que todo en la vida se basa de relaciones. ¿Okay? No es qué tengo que hacer, es qué me va a ayudar a hacer eso o quién me va a ayudar a hacer eso. ¿Okay?
Así que llévense eso siempre bien presentes. Y sí, el podcast, Sandra, como mencionó, me ayuda a relacionarme, a establecer esas relaciones, esas conexiones que son sumamente importantes. ¿Qué más? Uno más, por lo menos. ¿Alguien más que le gustaría decir cómo el podcast es una herramienta de relaciones públicas y publicidad? Vamos a ver. ¿Alguien más? Ayúdenme que el tiempo está corriendo, por favor. Allá, cuéntame. Tranquila que estamos en la pichi, tranquilo. Correcto, diste en otro punto clave. La realidad es que el podcast, y esto, ¿verdad?, bajo la perspectiva de relaciones públicas y publicidad, nos permite tener esa posibilidad de tener un mayor alcance, de que tengan una mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque el podcast nos permite, y esto es una ventaja competitiva, el podcast usted lo puede ver desde donde sea que usted esté, a la hora que usted lo pueda ver. Y eso es una flexibilidad que la televisión no la da, que la radio no la da. Sin embargo, nos hemos adaptado entre los medios digitales y los medios ahora tradicionales con mi proyecto para que esto sí sea posible y pueda difundirse a través de diferentes canales de comunicación, como mencionó. ¿Cuál es tu nombre? Suami, como mencionó Suami. Y la realidad del caso es que nos permite tener un mayor alcance. Ok, vamos a darles unos puntos claves aquí. Cuando hablamos de relaciones públicas con el podcast, primero esto me permite humanizar la marca. ¿Cómo yo puedo humanizar la marca? Imagínese usted que su compañía favorita, su organización sin fines de lucro que usted sigue por el servicio que ofrecen, o cualquier persona líder de esa empresa o esa marca, que haga un podcast y que usted pueda tener esa cercanía, ¿usted no le va a hacer interesarse más en la marca? ¿Verdad que sí? No los escucho, están apagados. ¿Verdad que sí? Correcto, porque eso humaniza la marca. Y cuando tú te identificas conmigo, ¿qué pasa? Tú comienzas a seguir. Tú dices, ay, pero es que me llamó la atención lo que me dijo Sandra. Y yo comienzo entonces a identificarme con Sandra porque me gustó de la manera en que ella trajo ese argumento, porque me gusta la manera en que entonces sostenemos esa conversación y veo otra perspectiva, no necesariamente tan rigurosa y tan profesional de ese líder, que me permite conectar más allá. Y eso es parte fundamental cuando hablamos de humanizar marcas. También cuando hablamos del storytelling, esto es un espacio que nos da la oportunidad de conocer historias, que desde la perspectiva de relaciones públicas nos da la oportunidad de conocer testimonios. Yo he escuchado historias en podcast para pelos y de historias también de impacto, historias de motivación. Hay tantas y tantas cosas que podemos escuchar a través de estos espacios que nos motivan, nos brindan herramientas y consejos prácticos para nuestro día a día. Y eso lo podemos trabajar a través de las relaciones públicas. Cuéntame. La flexibilidad y la visibilidad. La visibilidad, usted acuérdese que usted es dueño de este espacio y usted puede llevar la batuta de la conversación, qué línea de comunicación usted quiere llevar, qué tono usted quiere llevar, que ya mismo vamos a hacer una dinámica con ustedes, así que pendientes, todos ustedes, porque ya mismito vamos a hacer algo bien chévere. ¿Y qué más? La versatilidad de los formatos. Cuando hablamos de relaciones públicas, nosotros podemos crear a través de un podcast paneles. Podemos crear testimoniales, entrevistas, cápsulas informativas, que a cada rato solo vemos, ¿verdad? En la televisión, en las redes sociales que le dan sponsor. Y todas estas cosas, eso lo podemos hacer a través del podcast en el siglo XXI. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Vamos bien? Ay, es que me gusta. Y por último, obviamente, ya ustedes saben, el alcance multicanal, que tenemos la oportunidad de que más personas nos vean, más personas se enamoren de nuestro producto o servicio y más personas conecten con mi marca, con mi proyecto o mi organización. Desde el lado de la publicidad, puntos claves que podamos destacar.
Se utiliza como canal de promoción. Obviamente hay muchas marcas que se incorporan, se integran a estos proyectos, así que eso es un punto de partida. Obviamente esto siempre velando de que ese podcast vaya con mis valores como empresa, ¿verdad? Que ustedes lo saben, que ese podcast sostenga una comunicación o ese moderador vaya atado a lo que yo quiero representar a través de mi marca. Todo eso de manera estratégica, las marcas lo evalúan, ¿ok? Y se los traigo porque eso es bien importante para todo lo que ustedes quieran crear. Ustedes piensen, ok, yo me preparé en esto, pero a largo plazo, porque hoy puede estar algo de moda, pero a largo plazo, ¿qué yo voy a hacer con eso? ¿Es algo que yo le puedo dar continuidad? ¿Es algo que yo eventualmente puedo monetizar? ¿O es algo que yo me veo todos los días de mi vida hablando sobre eso? Esas son preguntas que usted se puede hacer a modo de brainstorm para que usted vea si de verdad ese proyecto es rentable o hay que buscarle la vuelta todavía, ¿ok? ¿Para qué más? Los anuncios integrados, como hablamos. Más adelante les voy a dar la información más específica de estos anuncios porque sí cambia un poco a nivel digital y a nivel televisivo, ¿ok? Y eso es una parte que la vamos a hablar más adelante. La segmentación precisa. ¿Cuántos aquí, qué tipo de podcast ustedes utilizan? Vamos a ver. Ustedes consumen, ¿qué tipo de podcast? Por allá atrás, ¿quién me puede decir? Ajá. Muy bien, pero está bien, eso es un buen género también. Oye, es bien peculiar, nunca me habían dicho eso, pero excelente. Eso es tremendo ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Sara, gracias por ese ejemplo, Sara. Pues ya tú sabes que todos los podcasts que sean de crímenes o cosas así investigativas, que sean diferentes, probablemente Sara los va a consumir. Y ahí es donde vamos a nivel de publicidad y también relaciones públicas, cuando segmentamos, nos permite conectar con una audiencia específica, un nicho específico. Si es de salud, si es de belleza, si es de cine, todo eso nos vamos a estar dirigiendo a diferentes públicos, ¿ok? Y pues crea comunidad alrededor del producto y del servicio. La realidad del caso es que a veces nosotros decimos, ¿cómo yo puedo amarrar un servicio a un podcast, a una narrativa? Y esto se los quiero traer en perspectiva para que ustedes no subestimen el poder que ustedes tienen de crear cosas buenas. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, no, es que no vamos a poder hacer esa colaboración porque no se va a ver bien. Porque se va a ver como que completamente estoy comprándote el segmento. Pues yo le traje una nota al calce y dice, lo que está bien trabajado, el anuncio, cuando está bien trabajado, el anuncio se siente orgánico porque entra en la conversación, no la interrumpe. Voy otra vez. Cuando está bien trabajado, el anuncio se siente orgánico porque entra en la conversación, no la interrumpe. ¿Ok? Les quería dejar esa reflexión porque sí es algo bien importante de que ustedes sepan de que hay posibilidad de hacerlo. Vamos a pensar un poco más allá y vamos a ver cómo podemos integrar al diálogo. Es más, déjenme pensar. ¿Cuántos aquí conocen a Goya? Todo el mundo, no me digan, aquí me faltan manos. Vamos otra vez. ¿Cuántos conocen a Goya? La marca Goya. ¿Que si es Goya? Si es Goya, deberían de pagarme por esto que acabo de hacer, pero vamos a cogerlo como un PSA. Pero cuando hablamos de Goya, supongamos que yo estoy ahora mismo haciendo una entrevista con, ¿cuál es tu nombre? Con Yarelis, y yo le digo a Yarelis, pero es que tú sabes que ese Goya tiene que ser bueno, porque yo me comí estos días un arroz con habichuelas y unas cosas que ellos las venden al por mayor en esto y lo otro, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Ahí ya yo cumplí con un tipo de anuncio que más adelante les voy a explicar. Pero ven cómo a lo mejor yo puedo intercalar la marca de manera orgánica en la conversación y no se va a ver como que necesariamente
yo estoy, no, sí, porque compra este producto, porque esto, lo otro. La realidad es que no funciona así necesariamente, ¿ok? Y se les puede buscar siempre la vuelta. Bueno, ok, me quiero detener en esto un momentito. ¿Cuál ustedes creen? Ya hablamos de que es un podcast, hablamos de cómo el podcast me funciona como herramienta para relaciones públicas y publicidad, pero ¿cuál es la diferencia de un podcast digital y un podcast televisado? ¿Qué ustedes creen? Quiero escuchar a alguien. Cuéntame, Sandra. Correcto, el televisado tiene horario y llega a una diferencia. En digital, correcto, eso es excelente punto. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Yalian, muy buen punto. Uno más, allá arriba, me gustaría escuchar allá arriba. ¿Quién está? Cuéntame. Correcto. Ese es el creador de la promoción, te quedó muy bonita. De verdad que sí, se lo dije al profesor. Pero tienes excelente punto. Cuando todo lo que mencionaron los tres, excelente, porque cuando hablamos de un podcast digital, obviamente usted establece ¿qué? El tono de la conversación, el vocabulario que usted quiere llevar, cómo lo van a sostener, cuánto tiempo dura, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando hablamos de televisión, tenemos que tomar otras cosas en cuenta. Y a mí me pasó. Yo tenía un podcast, como les mencionaba, en las redes sociales que yo hablaba de las cosas que entendía pertinentes y relevantes para esa industria. Pero cuando lo llevé a televisión, ¿cuál fue el único detalle que me pidieron? Pichi, sé que tú te especializas en este segmento, pero queremos que tú le hables a todo Puerto Rico. Y yo dije, ándate. Esto apretó, como decimos nosotros los jóvenes. Y yo dije, pues sabes que es un reto profesional que voy a abrazar porque sé que puedo instruirme, como lo hice en el 2019 que me movilizó a crear esto, y sé que lo puedo lograr. Y entonces ahí yo dije, pues antes del break con Pichi se va a dedicar a hablar desde cómo comenzar tu semana con productividad, con enfoque, hasta cómo gestionar tus finanzas, hasta si tengo un mecánico a domicilio, cómo yo puedo adquirir ese servicio. ¿Qué es eso? Yo quiero que todo Puerto Rico sepa de diferentes cosas en 30 minutos. Y así fue que lo hicimos. Pero todo lo modificamos y lo adaptamos a ese formato. Y les voy a decir más. Les hago esta explicación porque yo no sé si ustedes sabían que hay una diferencia entre un canal comercial y un canal público. ¿Ustedes sabían eso? ¿Cuál es la diferencia? Sí, estás en la línea correcta, definitivamente, porque precisamente como dice la compañera, en el canal comercial, ellos mayormente se van a enfocar en el entretenimiento, en la venta de productos o servicios. No importa qué servicio, después de que me paguen, yo no tengo problema. Y por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en Jugando Pelota Dura, los segmentos de las placas solares y estas cosas, porque son personas que pagan, tienen su auge, cogen obviamente su espacio. Y ya, en un canal público, que de hecho WIPR es el único canal televisado, porque radial también tenemos a Radio Universidad, pero público televisado es WIPR actualmente, el único público. Y el reto ahí era cómo yo voy a hacer un contenido que esté en tendencia. ¿Por qué? Porque yo sigo estando en la tendencia, estoy como ustedes viendo todo lo que está pasando, pero que el contenido sea educativo, informativo y cultural, sin call to action. Yo puedo llevar a cualquier marca, pero yo no puedo decir, compra aquí, llama hoy. Esos call to action en un canal público
se supone que no se permitan. ¿Ok? Y se los comparto para que lo sepan si en algún momento van con un cliente y ustedes están asesorándole de relaciones públicas y publicidad, pues que ustedes le puedan decir, mira, vamos a vender este evento, pero recuerda decir, por ejemplo, para mayor información pueden seguirnos a través de las redes sociales con Pichi en la Pichi o a través del website con pichenlapichi.com. ¿Vieron? Yo estoy diciendo que adquieran mi boleto, pero de manera implícita. No lo estoy diciendo literalmente, ¿ok? Y esa distinción la quería hacer para que ustedes, pues los que no supieran, lo tuvieran presente. Mi amigo Gino acá me ayuda a pasarlo. Ok, aspectos generales que quiero que se lleven hoy, de cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de podcast para digital y televisión. Los formatos de los episodios. Cuando hablamos de un formato en digital, obviamente, como mencionaron ahorita ustedes, tenemos la flexibilidad. ¿De qué? Pichi, de que, como está también abajo acompañado, de que la duración puede durar 1 hora, puede durar 2 horas, puede durar media hora, 20 minutos, 10 minutos. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer, pero tiene esa flexibilidad. Sin embargo, en televisión yo me tengo que ajustar a la media hora que me dieron. Es decir, si yo tengo que grabar 25 minutos, porque para televisión, si usted le dan un programa de media hora, lo recomendable es que grabe 25 minutos. ¿Por qué? Porque usted tiene que cumplir con unas pausas comerciales, ¿ok? Así que en el in-between de mi programa, yo hago 3 segmentos con 2 pausas. Y esas 2 pausas son para esos mismos espacios que ya el canal tiene unos acuerdos establecidos de que a esta hora específicamente este anuncio tiene que pasar. O simplemente programación que ya tiene su agenda y yo tengo que cumplir y respetar ese parámetro. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Gracias. ¿Quién dijo sí? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Me encanta la gente así. Un aplauso para Justens. Muy bien. ¿Qué más? La secuencia de la conversación. Ahorita ustedes mismos lo dijeron. Cuando hablamos de redes sociales, yo puedo improvisar, yo puedo ser más fluida, porque si se extiende, no importa, porque el dueño de la plataforma es usted. No hay compromiso, ¿verdad que sí? Sin embargo, cuando vamos para televisión, aunque sí yo puedo improvisar, supongamos, se me olvidó la pregunta, en mi estudio no hay teleprompter. Así que yo todo es de lo que preproduzco, me preparo y estudio de la persona que voy a invitar. En mi caso, a mí me ha tocado improvisar, no se los niego, me ha tocado heavy. Pero como ya yo me preparo y ya yo tengo una línea de la conversación que quiero llevar, pues yo puedo agarrar otra vez el tren y me voy por ahí para adentro, ¿ok? Y entonces les voy a dar un consejo que me dio la periodista Brenda Rivera. Cuando yo comencé en el canal y comencé este proyecto particularmente, ella me dijo, Pichi, tranquila, porque si tú dominas el tema de conversación, tú vas a dominar tu espacio. Y yo dije, tienes toda la razón. Si tú dominas el tema de conversación, tú puedes hacer una conversación de 10 minutos que dure un día, porque lo dominas, porque te preparas, porque estudias, porque estás listo para hacer esa acción, ¿ok? Así que básicamente estos 3 puntos, y acá les traigo 2 más. Cuando hablamos de elementos gráficos, ustedes a lo mejor han visto que en redes sociales, por ejemplo, ¿cuántos conocen, supongamos, el podcast de el que nos comentó ahorita Sara, el de crímenes? Supongamos, a lo mejor Sara, Sara se ríe, a lo mejor Sara ha visto que ellos rotulan el episodio cada vez que habla el invitado, le ponen el nombre del invitado, le ponen el título, ¿verdad? Al final en las redes sociales le ponen elementos que apoyan lo que se está diciendo en la conversación. Eso se trabaja en televisión y digital. Lo que pasa es que en televisión, yo también para cumplir con todos los públicos, tengo que añadir lo que se le conoce como los CGs. ¿Ustedes saben qué son CGs? ¿Qué son CGs?
Tienes el concepto, lo que le ponen a los... También tenemos los cue cards, que se lo damos al talento con la información y todo, y también tenemos el CG, que ese también es el que tú dices, que es donde ponemos el título de la entrevista, por darte un ejemplo. Título de la entrevista y la entrevista está corriendo. Ese tipo de elementos se incorpora en televisión, no necesariamente hay que incorporarlo en digital. ¿Okay? Otro tipo es las promociones. ¿Cómo se trabajan las promociones hoy en día en Instagram? Haciendo reels, exactamente. En televisión yo no puedo hacer un reel. Yo le digo a usted que yo hago un reel en televisión, yo creo que a mí me botan ese mismo día que lo envío. Porque la realidad del caso es que no cumple con el formato. Y siempre es bien importante, y se los comento también a modo de consejo de colega, cuando usted vaya con un cliente por ejemplo, va a mi programa, y usted me dice, mira, Pichi, voy a llevar al doctor Iván de la Cruz para que me hable de la segunda jornada y esto y lo otro, te voy a compartir visuales. No nos compartan los visuales horizontal. Sí, como quiera, yo hago la excepción en mi programa porque yo lo puedo producir y yo puedo tomar la determinación de hacerle un blur, de ponerlo algo bonito para que no se vea mal. Pero usted sabe que en televisión usualmente material que usted envíe vertical, material que probablemente no van a utilizar. Porque igual en el Roche, ellos no tienen el tiempo de estar editando eso, ¿ok? Así que importante que las promociones para digital, usted las trabaje con el concepto que usted quiera, pero para televisión, que por favor, pues adicional a las cosas que ya son institucionales, pues nosotros acá las trabajamos de manera horizontal en mi estudio. ¿Tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Cuéntame. Claro. Honestamente a mí te pudiera decir que se me ha hecho un poco más complicado y no quiero usar tampoco complicado, sino que he tenido que pensar más cómo estratégicamente voy a hacer la promoción de televisión. Y te voy a explicar por qué. Yo soy bien dinámica. Me gusta el bembé. Ustedes han visto que estoy aquí, aplausos, esto, lo otro, porque me gusta. Y eso representa también el concepto. Acuérdate que yo estoy a las 11 de la mañana, que es cuando la gente está como arrancando su día. Yo quiero que tú te vayas con energía, que te vayas con herramientas prácticas, que tú me digas, Pichi, aprendí a cómo presupuestarme para hacer $15,000 al mes. Pues excelente, esa es la idea, que tú te vayas con esas herramientas. ¿Y cómo yo transmito eso? A través de una promoción de televisión, ese dinamismo, que no sea como que me paré aquí, sígueme a través de las redes sociales, Pichi en la Pichi, antes de breve, bla, bla. Esa parte de cómo yo puedo estructurar los visuales en los pedazos de entrevista que voy a seleccionar que secundan lo que digo. Todo eso ha sido un poco tricky, primero para conservar el estilo del canal, pero sobre todas las cosas para yo comunicar lo que quiero que la gente piense cuando ve esa promoción. ¿Ves? Pero fuera de eso, lo he cogido y he abrazado ese reto porque ha sido como que me ha puesto a salirme de mi zona de confort. Porque, oye, las redes sociales nosotros tenemos el control de qué subimos, cómo lo subimos, a qué hora lo subimos. Pero en la televisión yo no tengo ese control. ¿Okay? Y cómo yo puedo cumplir con las expectativas del proyecto, el mensaje que queremos comunicar, pero cumplir con la imagen del canal, los valores del canal, pues todo eso enlazarlo toma un poco más de tiempo conceptualizarlo. ¿Okay? Pero gracias por la pregunta. Ok, ahorita les debía este tema. Y ya con este tema, luego de esto estén pendientes porque nos vamos a una dinámica. Nos vamos a una dinámica porque estoy haciendo un podcast con ustedes aquí en vivo y en mis podcasts yo siempre integro dinámicas. Así que quiero hacer una con ustedes. Pero bueno, cuando hablamos de televisión y digital y cuando hablamos específicamente de los anuncios, nosotros sí integramos más o menos los mismos tipos de anuncios. La realidad del caso es que lo que cambia en televisión y digital mayormente es cómo lo llamamos. ¿Ok? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué tipos de anuncios ustedes han visto en las redes sociales, supongamos? ¿Qué tipos de anuncios? ¿Algo dijeron por acá?
Maquillaje. ¿Y cómo has visto ese anuncio de maquillaje? Ajá. Pero lo viste al principio del programa, lo viste en el medio del programa, lo viste como que interrumpió de cantazo en el medio del programa. ¿Cuántos más? Ajá. Correcto. Sí. Sí. Claro, y ahí en ese caso sí son situaciones diferentes y difíciles en cierto punto en cuanto a si se necesita ese presupuesto, se está contemplando para algo, ¿no? Pero qué bueno que me traes ese comentario, Justin, porque precisamente yo siempre le sugiero a los clientes, no porque esté de moda significa que tienes que estar ahí. Y eso es bien importante que ustedes cuando vayan a hablar con esos clientes o cuando ustedes quieran hacer proyectos, no porque esta plataforma está de moda significa que está alineada a mis valores, a mis objetivos, a lo que yo quiero lograr, a lo que yo quiero comunicarle a mi comunidad. Y ustedes tienen que ponerse bien celosos con eso porque no podemos llevar a Maripili un podcast de mecánica. ¿O sí? ¿Sí? Sí. No, no, claro que no, claro que no. ¿Por qué? Porque es que no tiene una cosa que ver con la otra, entonces vamos a comunicar cosas que no son. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Cuéntame. Sí, a veces tiene que ver con el algoritmo y si son preestablecidos, que es lo que voy a explicar ahora rápidamente para irnos a la dinámica, pues no, porque ya preestablecido significa que va a estar integrado probablemente en el episodio, correcto, pagado. Pero las cosas que son llamadas por algoritmos realmente son ya en la plataforma que preestablecen desde la plataforma esos anuncios, pero no tiene que ver directamente con el proyecto. Así que les voy a explicar un poquito más rápidamente. Cuando hablamos de pre-roll son los anuncios que están al principio del programa en digital. Cuando hablamos de televisión, a lo mejor un pre-roll para mí puede ser un auspiciador y probablemente mi programa va a empezar diciendo este episodio es presentado por la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. ¿Ok? Eso es un pre-roll. Mid-roll, básicamente un corte en el medio. Tenemos el post-roll, que es en la despedida al finalizar el programa o el episodio. Y también tenemos todo lo que tiene que ver con el anuncio que el moderador lee, que para mí esos son mis favoritos. Realmente pienso que está súper chulo cuando los talentos de cada programa leen esas menciones y le dan como que ese toque que va vivo con el programa, pero con el mensaje de la compañía. Así que eso siempre es un buen go-to. Tenemos también cuando hacemos product placement. ¿Cuántos de ustedes han visto marcas? Supongamos que aquí yo estoy haciendo un podcast, como les mencioné. Tengo un invitado, tengo una mesa. En la mesa yo tengo un café de cualquier marca. Y tengo el vasito de ese café aquí. Y yo hago salud, me tomé un poquito de café, pero lo dejé ahí en la mesa. Eso se llama product placement. Cuando tú pones en un podcast una marca y tiene presencia en ese episodio. Y bueno, para hacer un recap, que sé que estamos aquí de cortos de tiempo, ya hablamos de que es un podcast, hablamos cómo esto nos funciona como herramienta para las relaciones públicas y publicidad. Hablamos sobre un podcast digital versus televisado y cómo alternar anuncios, qué son, cómo se hacen los anuncios y los auspicios. Así que ahora, ¿qué les digo si les llegó el momento? ¿Cuánto tiempo tengo, doctor? O acá en producción, ¿cuánto tiempo me queda?
8 minutos. Pues vamos a hacer esto en 5 minutos porque yo voy a mi gente de fácil. 12. Mejor todavía, pero como quiera. ¿A ustedes les gustan los retos? ¿A ustedes les gustan los retos? Díganlo duro para que yo me lo crea. ¿Les gustan los retos? Muy bien, a mí también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un podcast, ¿ok? Desde la perspectiva de relaciones públicas y publicidad. Y miren lo que nos vamos a hacer. Se van a reunir, no sé cuántos somos, pero espero que dé. Nos vamos a reunir en grupos de 5. En grupos de 5, ¿ok? ¿Y qué van a hacer? Van a escoger nombre de podcast, van a escoger cuál va a ser el tono del podcast, van a escoger un lema y van a escoger nombre, lema, título de podcast y a qué público va dirigido, ¿ok? Anótenlo. ¿A qué público va dirigido? Nombre del podcast, cuál es el tono del podcast y el lema. Tenemos 5 minutos para hacer eso y yo no los veo que se están agrupando entre 5 personas. Yo estoy preocupada. Ya están allí. Muy bien. Bueno, el tiempo está corriendo. Agrúpense. Rápidamente, quien esté solo, presidenta, venga para acá. Rápidamente, el tiempo está corriendo, 5 minutos. Los profesores también. Yo espero que los profesores hagan un podcast aquí. El doctor. Mire, doctor, acá falta un profesor. Cualquier duda estoy aquí, ¿ok? Puedo bajar a donde ustedes. Sean 6, sean felices. Dama. Voy para allá. Cuéntame. Tenemos una idea, porque literalmente antes de llegar aquí estamos como que hablando de eso, literal. ¿De verdad? Y pusimos como que el nombre, como que lo que no te cuentan, va dirigido hacia jóvenes universitarios. Sí, perfecto. Entonces, el tono es, la pregunta es... El tono es, por ejemplo, si tú quieres que sea jocoso, si tú quieres que sea conversacional, un poco más serio. Si vas a llevar, por ejemplo, profesionales a hablar de las cosas que no te cuentan, pues no vas a ser jocoso. Bueno, y cuéntame, ¿cómo puedo ayudar a la salud mental del país? Estamos pensando como que hablar de gente de como que hablar de las asociaciones de la universidad y de cada departamento para que la gente pueda como que De las facultades. sí. Perfecto, pues el tono de ustedes a lo mejor igual puede ser dinámico, pero profesional, como que ese es el tono, si es alegre, si es un poco más dramático, como que en esa línea. ¿Está bien? ¿Seguro? No me lo enseñó completo. Lo que voy a hacer es cambiar de computadora. No me lo cuida. Voy a necesitar unos segunditos porque tengo que cambiar la computadora. Perfecto, sí. Si acaso al final yo voy a poner el QR code y lo dejo como unos segundos y cualquier cosa que digo, ahora sí vamos a ver la promoción. Pues la pantalla se va a ir. Ok, está bien, gracias. Sí. Es que yo tengo una presentación, o sea, tengo una para hacer una entrevista de otra clase que es de comunicaciones y necesito a alguien que trabaje en los medios para yo hacerle una entrevista de 5 a 6 minutos. ¿Seguro? Para que me digas tu email, para yo enviarte Nena, todo. escríbeme por DM, por Instagram. Por Instagram. Tranquila, sí. Pues Me perfecto. escribes, me dejas saber que me viste hoy aquí y eso, Sí. para yo acordarme. que- Cualquier cosa, mi nombre es Joyce. Pues me escribes y yo te contesto, Dale. ¿está bien? ¿Ya se acabaron los 5 minutos? Nos tienes Sí, ahí. viste, me gusta, me Eso, gusta, no, me me gusta. encanta. Me gusta lo que veo, todos hablando, me encanta. ¿Cuánto tiempo me quedan de los 5 minutos? Mi amigo Gino, ¿cuánto tiempo me...? Ay, bendito Gino, te he dado candela hoy. Ya, bueno, se acabó el tiempo. Un aplauso para ustedes que aceptaron el reto. Ok, ¿qué va a pasar ahora? Atiendan bien.
atiendan bien para acá, que se acabó el tiempo, pero yo voy a los de fácil, porque nosotros somos los mejores. Ok, ¿qué vamos a hacer? Rápidamente y con calma, vamos a hacer una fila al lado de acá, porque vamos a escoger... no es al lado de acá, me disculpan. Lo vamos a hacer ahí. Que se lleven el micrófono, ¿lo podemos subir acá o aquí? Hay uno acá y uno acá. Ok, pues vamos a escoger a un miembro de cada equipo. Un miembro de cada equipo. Mike, ¿lo puedo subir aquí? ¿Puedo subir a esa persona acá? Pues sí, vamos acá. Porque así me gusta que ustedes lo den todo. Ok, vamos a escoger rápidamente, ¿ok? Vamos a hacerlo rápido. Vamos a escoger una persona de cada grupo y van a venir aquí a decir nombre de podcast, tono de podcast, lema de podcast y a qué público va dirigido, ¿ok? Vamos allá. Vamos a empezar. Un miembro de cada grupo, vengan por acá. Un miembro de cada grupo, rápidamente vengan para acá. No los veo parándose. Ay, Virgen. Por donde tú quieras. Rápidamente, que tenemos el tiempo corriendo, familia. Vamos allá. Rápido, rápido, rápido. Párate aquí todavía, te dejo saber. Ven, vamos a hacer una fila al lado de ella. Y vente tú para acá. Y tú te puedes venir acá y de ahí vamos. Ok, tengo ya todos los grupos. Eso, por ahí viene el profesor portavoz. Un aplauso para el profesor. Ok, tengo a todos los grupos acá. Vamos rápido, vamos rápido. ¿Te ayudo? Ok. Rápidamente, tengo a todos los grupos. ¿Te ayudo? Vente para acá, seguro. Ok, ya tengo todos los grupos. Los que falten se van integrando por el lado de acá, ¿está bien? Ok, rápidamente, di tu nombre y todo lo de ahí para abajo. Ok, buenas tardes, mi nombre es Adrianis Ramos, nuestro podcast se llama Fascínate, el lema es Fascínate con la vida universitaria. Este podcast tendrá un tono jovial, informativo y casual y se dirigirá a estudiantes universitarios. Eso es, un aplauso, gracias. Oye, excelente tema, vente para acá. Bueno, ahí estás bien. Pues hola, yo soy Angélica Díaz. El podcast que nosotros le pusimos el tema, lo que escuchamos hoy, es dirigido a la música, a los rising artists de Puerto Rico en específico. Y el target audience de nosotros es joven porque vamos a estar en una plataforma digital, pero pensamos tener algo más informativo y hacer reviews y hablar sobre temas y cosas así. Buenísimo, un aplauso, eso está buenísimo. Gracias por participar. Sara, cuéntame. Okay. Nuestro podcast sería para las que no están, sería un tema de true crime y un tono fiscalizador y serio acerca de los feminicidios que están ocurriendo aquí en Puerto Rico. Muy bueno. Para un público sería general, pero más de adolescentes de 18 a 19 años en adelante, porque es un tema muy importante y que a veces lo tomamos demasiado a la ligera y que está siguiendo ocurriendo. Así es, gracias Sara, un aplauso para Sara. Y me encantó que aplicaron la segmentación y todo con edades específicas. Ven acá, Sandra. Pues mi nombre es Sandra Patricia Roland Lisboa. El tema de nuestro podcast sería el cine local, el nombre de la cartelera boricua. El tono sería bien jocoso, informal, pero a la misma vez educativo. El lema sería donde el cine se vive con sabor boricua y el público estaría diseñado para jóvenes adultos entre los 18 a 35 años que estén interesados en los medios. Buenísimo, un aplauso también para este grupo. Eso es, me encanta el delivery. Vamos acá. Bueno, mi nombre es Wilfredo Jiménez, un placer. Nuestro podcast se llama El Chicloso.
El lema es un mundo de sabores desde tu casa. Se trata sobre probando diferentes chicles alrededor del mundo y dulces internacionales. Nuestro público son los foodies y nuestro tono sería jocoso y dinámico, cambiando la dinámica constantemente. Muchacho, me encantó eso. Gracias. Un aplauso. Creatividad 20 de 10. Bueno, vamos allá. Buenas, mi nombre es Suami Figueroa y nuestro podcast se llama Las Chicas del Podcast, inspirado en las chicas del cable. El lema es Juntas enfrentando el mañana y va dirigido a mujeres universitarias. El contenido es educación femenina en el ámbito de la salud mental, tips de seguridad para mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tono es cálido y jovial. Buenísimo, un aplauso también, gracias. Vamos allá, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Clara Sofía Velázquez y nosotros decidimos hacer un podcast de cómo cuidar tu salud mental cuando se trata de competir en los certámenes de belleza. El nombre proviene de Más allá del brillo, obviamente insinuando a que la belleza pues baja más allá y lo que quieres proyectar proviene del interior. El tono pues es dinámico, casual, educativo y el público pues realmente es para todas esas mujeres que desean competir en los certámenes de belleza o mujeres que ya están compitiendo y que no saben cómo lidiar con esos problemas que a veces nos surgen al competir. Excelente, muchas gracias, un aplauso. Y ahora vamos rápido con ustedes. Ok, mi nombre es Justin Vázquez Montalvo y el nombre de nuestro podcast sería Lobo te Informa, sería contenido sobre UPRA. El lema sería UPRA, tu camino comienza aquí y sería dedicado a jóvenes universitarios. Y el tono sería casual, alegre, informativo y de todo. Muy bien, un aplauso para ti. Vamos contigo. Buenas, mi nombre es Amanda Rodríguez Durán y nuestro podcast se llamará 321 Acción. Estaremos hablando sobre cortometrajes en la UPI. El lema de nosotras es activa y creativa en los cortometrajes de la UPI. Y nuestro público es más estudiantil, que tenga que ver con las universidades. Y el tono de nuestro podcast será informativo y analítico. Buenísimo, gracias. Un aplauso. Bueno, nos quedan 2 y terminamos rápidamente. Bueno, el nombre de nuestro podcast se llamaría Lo que no te cuentan. El público dirigido de nuestro podcast serían jóvenes universitarios. El tono sería dinámico profesional, alegre y informativo. Y el lema sería de lo que no sabes te enterarás aquí. Eso, un aplauso para Joyce, gracias. Bueno, profesor, usted es el último, le toca grande cerrar con broche de oro, cuénteme. Pues mi nombre es Jorge González, nuestro podcast se llama De la Manga, trata sobre la moda, los diseños de moda, la vestimenta. Queremos traer diseñadores de moda puertorriqueños y que tengan una conversación con jóvenes sobre los estilos, de la forma en que se visten para los jangueos por las noches. Y el target, pues obviamente, pues a la juventud puertorriqueña. Eso, un aplauso para el profesor, portavoz, y un aplauso para ustedes. Gracias por permitirme estar con ustedes a través de este espacio. Gracias por permitirme conocer sus dinámicas, esos nombres. Guárdenlo porque ustedes no saben qué pueda pasar y de momento ustedes salen con un podcast. Recuerden siempre, y esto me gustaría que se lo lleven siempre para ustedes en sus corazones, lo que no emociona no existe. Lo voy a repetir. Lo que no emociona no existe. Y todos nosotros como comunicadores tenemos la oportunidad de emocionar, persuadir, conectar e impactar de manera positiva todas las vidas de las personas que nos rodean, conocemos, no conocemos y de nosotros mismos. Así que cuando ustedes aman lo que hacen, todo les va a salir bien. Les exhorto a que sigan explorando su creatividad, a que sigan tocando puertas y que siempre crean en ustedes, ¿está bien? Estoy a la mayor disposición para servirles en lo que necesiten. Dejé aquí mi QR code, lo pueden escanear, pueden tenerlo, me pueden seguir en las redes sociales y para mí ha sido un gustazo compartir con ustedes hoy. Gracias. Muchas gracias. Le entregamos un obsequio a Pichi. Gracias por estar con nosotros. Okay, una foto, un selfie aquí, selfie con los tres, con los dos. Y si hacemos un selfie con todos ustedes, vamos a aprovechar, ¿verdad que sí? Voy a coger mi teléfono.
y ya y me salgo, que sé que tenemos otras cosas corriendo. Vengan para acá. Bueno, vamos a hacer todos un selfie, ¿está bien? Vamos a la cuenta de 3. Ahí nos vemos todos. Ok, 1, 2 y 3. Eso. Gracias, familia. Que tengan buen día.